Bueno, bienvenidos a la mesa de cierre del día de hoy. El nombre de nuestra mesa es el desarrollo, más allá de la academia, el rol de las organizaciones y políticas públicas. ¿Sí? Esta última mesa tiene por objetivo presentar reflexiones y experiencias sobre diferentes formas de entender el desarrollo y sus diversas dimensiones en algunas organizaciones más allá de lo estrictamente académico. Esto es de lo que vamos a estar hablando hoy, o por lo menos van a estar hablando los compañeros, más que ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Enseguida voy a presentar a los compañeros de la mesa y le vamos a dar la intervención a cada uno de ellos. Nos falta una compañera, como ven, que es Soledad Salvador, está en camino. Esperemos que esté aquí antes de que termine la mesa. Entonces hoy tenemos a Emiliano Santa Cruz, de este lado, a Lucila Casavalle, a Jimena Curbelo y a Soledad Salvador, que va a estar en un ratito ante nosotros. Voy a comenzar por presentar brevemente el CV de cada uno de ellos. Después les voy a dar la palabra para que presenten también muy brevemente en sus organizaciones cuál es el foco, cuál es la manera como se encara la temática de desarrollo. Luego hacer algunas preguntas disparadoras sobre por dónde va a ir la exposición de cada uno de ellos y luego sí ya dejarle la palabra a los expositores. Arranco entonces por presentar a Emiliano Santa Cruz, licenciado en Desarrollo, opción Desarrollo Territorial, candidato a magíster en Demografía y Estudios de Población por la Universidad de la República y diplomado en Evaluación para el Cambio por la Universidad Tecnológica del Uruguay. Se desempeña como técnico en el Centro de Estudios Estratégicos Canarios de la Intendencia de Canelones desde hace más de 6 años, donde aporta al diseño y evaluación de proyectos estratégicos del gobierno departamental y de los municipios. Al análisis territorial es la articulación interinstitucional a partir de la mirada del desarrollo con énfasis en la dimensión subnacional. Lucila Casavalle, licenciada en Desarrollo y maestranda en Desarrollo Local y Regional por la Universidad CLAE, se desempeña como técnica social en la Organización Social Santa Gema, en convenio con la Intendencia de Montevideo, en el proyecto de ABC Barrios. También como técnica territorial en Injumides, en Ciudad de la Costa, y es socia de la cooperativa de trabajo Revés, que está orientada a la temática de género, violencias y sexualidad. Su experiencia laboral se ha centrado en políticas públicas, en territorio y en procesos de desarrollo social y comunitario desde el ámbito de la sociedad civil y gubernamental. Luego, a mi derecha, Jimena Curbelo, licenciada en Desarrollo, con especialización en Economía y Gestión para la Inclusión, maestranda en Desarrollo Local y Regional también por el CLAE. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa Centros Pymes en la Agencia Nacional de Desarrollo, en la ANDE, y ejerce la docencia en esta facultad de Ciencias Sociales, ¿sí?, de la Universidad de la República. Su experiencia laboral se ha centrado en el fomento de los servicios de desarrollo empresarial y el fortalecimiento de las organizaciones locales para el desarrollo territorial. Y, por último, que está llegando, como decía, Soledad Salvador, magíster en Economía, secretaria ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales para el Desarrollo en Uruguay, de CIEDUR, e investigadora del área de Desarrollo y Género, de CIEDUR también. Trabaja los temas de empoderamiento económico de las mujeres, economía del cuidado y desigualdades de género en el mercado laboral. Actualmente también se desempeña como consultora de ONU Mujeres en estos mismos temas. Es responsable y docente del curso Familias, Género y Generaciones de la Universidad Católica del Uruguay y colaboradora de la Maestría Economía y Género de la Universidad de la República. Para comenzar, entonces, muy brevemente, en 3 minutos, a los integrantes de la mesa, si pueden presentar, de vuelta súper rápido, el rol de sus organizaciones y las líneas de trabajo en las que estén involucradas sus organizaciones. Capaz que mantengo el mismo orden, arranco por Emiliano, luego Lucila y Jimena. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto participar en esta instancia. Agradecer especialmente a la UNED por la invitación y bueno, por todo el trabajo que se hace cotidianamente. En esta oportunidad lo que voy a intentar comentar un poco son como algunas experiencias, un poco una reflexión que hago en esta etapa profesional en el área del desarrollo a partir de mi trabajo en la Intendencia de Canelones, que justamente fue donde hice mi pasantía de egreso y después me pude disertar con algunas compañeras que están por acá, por el público. Y bueno, nada, la Intendencia es el segundo nivel de gobierno, tiene competencias
muy definidas, pero ha empezado a dar pasos también en otras competencias que no son propiamente de las intendencias. Y bueno, ahí se genera un área de articulación muy importante para poder llegar a los territorios, porque también son como la oreja del Estado en los territorios y muchas veces reciben demandas que no son propiamente propias de un gobierno departamental. Y bueno, ahí se genera un espacio de trabajo súper interesante para abordar los territorios. Y bueno, un poco sobre eso que voy a estar reflexionando en este espacio. Gracias, Emiliano. Lucila. Buenas tardes, también agradecer la invitación, contenta de la buena convocatoria. Bueno, ahí Alejandro presentó mis 3 trabajos, el cuarto es la maternidad, que anda por ahí, se escuchan. Es un ejemplo concreto de desarrollo, también estaba bueno ahí que fuera parte. Bueno, uno de mis trabajos es en la organización social Santa Gema. La verdad que he picado en diferentes organizaciones, es parte también de nuestro trabajo, ¿no? Y cosas que también vamos a comentar en esto de la precariedad laboral muchas veces en lo social. Pero bueno, la Organización Social Santa Gema, entre otros proyectos sociales que tiene y servicios de la comunidad, tiene proyectos con intendencia que tienen que ver con el desarrollo urbano y social en los barrios. Específicamente donde estoy trabajando yo, que es el Plan ABC, ahí estamos trabajando en lo que es el fortalecimiento de la organización barrial con las vecinas y vecinos, también acompañando las obras de infraestructura que se están llevando a cabo, todo lo que es la conexión al saneamiento, y también el arreglo de las calles, la iluminación, espacios públicos. Y por otro lado, también trabajo en el INCU, en Ciudad de la Costa, en el marco de la estrategia de descentralización. El foco es, bueno, llevar lo que son los proyectos, las políticas de la juventud a territorio. Y por tercer lugar, soy socia de una cooperativa de trabajo de mujeres, y bueno, prácticamente ahí trabajamos mucho en lo que son también proyectos, convenios también con la intendencia, también hacemos talleres, consultorías, referidas a las temáticas de género, violencias y diversidad. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños para todos nosotros, que creo que es la verdad que una celebración muy consistente con la carrera, ¿no? Creo que hoy ha sido como muy resumida la jornada de los 4 años que estamos conversando juntos, así que muchas gracias por la invitación y por dejarnos ser parte y traer también nuestra mirada y nuestra experiencia. Yo trabajo actualmente en la Agencia Nacional de Desarrollo, donde tengo el gusto de compartir con otras licenciadas en desarrollo y algunas en proceso, que ahí está Gaby, que está muy cerquita ya de recibirse, Mu y Manuel. Y en particular trabajo en un programa que se llama el programa Centros Pymes, y la Agencia Nacional de Desarrollo es un brazo ejecutor de políticas públicas que hoy o actualmente tiene la misión de ser la agencia de las MIPYMES, ¿no? Entonces tenemos como un foco bastante grande en el desarrollo empresarial y muy orientado a las políticas de desarrollo o al fomento de la productividad en estas unidades productivas muy particulares, que bueno, después retomaré ahí algunos apuntes, en un programa que se llama Centros Pymes, y que en esto que hoy charlaban de las continuidades o cambios de políticas, es un programa que ha tenido una cierta continuidad, que nació dentro de la Secretaría de Transformación Productiva en la administración anterior, y que se mantuvo, que generó cambios, pero que hoy es un ejemplo de una política que ya lleva 2 administraciones, digamos, y que bueno, que después conversaré sobre eso, y después tengo el gusto también de compartir el equipo de problemas del desarrollo acá en sociales, así que hoy esa es mi inserción laboral, y en particular voy a estar compartiendo más la experiencia desde la ejecución de políticas públicas y el rol en ANDE en particular. Gracias, Jimena. Bien, como les decía, hay unas 5 preguntas que son las que quisiéramos que orienten un poco las intervenciones de cada uno de ustedes. Las tensiones entre teoría y práctica en el desarrollo, los desafíos presentes a la hora de llevar a cabo acciones de desarrollo en sus organizaciones, esas tensiones cuando tienen que ejecutar políticas públicas, ¿sí? Y luego sí, los aportes de la formación, el desarrollo,
¿sí? Para el mundo profesional y para sus organizaciones más allá, como hablamos al inicio, de lo académico, de lo estrictamente académico. Y por último, el rol de esas organizaciones en la elaboración luego de planes de desarrollo, ¿sí? Cada uno tiene, por supuesto, trabaja en lugares muy distintos, con objetivos distintos. Supongo que esto va a hacer que sea muy también distinto la forma como organizaciones lo encaran. Así que la idea es que tenga unos 12 minutos cada uno de ustedes, les voy avisando también. Comenzamos por Emiliano. Así que adelante, Emiliano. Bueno, bien, la idea un poco era enfocarme en las tensiones entre la práctica y la teoría del desarrollo. Venir a hablar de tensiones simultáneas como deriva, pero bueno, vamos a intentar de que sea desde la experiencia un poco y aportar a la reflexión sobre el desarrollo. La primera tensión con la que nos encontramos cuando nos decimos, por lo menos las primeras generaciones de desarrollo, fue el acceso al mercado laboral, ¿no? Y ahí era como, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Para qué se formaron? Y ahí se ha desarrollado un trabajo bien interesante de posicionamiento de la licenciatura y de nuestra formación que nos ha permitido acceder a determinados espacios de trabajo, bueno, generar apertura y conocimiento de lo que es la carrera, bueno, y poder empezar a demostrar un poco lo que es la formación en desarrollo. El desarrollo como proceso sociopolítico muchas veces está mediado, o casi siempre, por intereses diversos, por conflictos, por intereses contrapuestos que son generadores de una tensión fundamental en la que nos desarrollamos profesionalmente y con la que tenemos que empezar a convivir. Convivimos, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas, con una tensión fundamental entre lo que es la teoría y la práctica del desarrollo, como por ejemplo entre lo que es la ampliación de las libertades de las personas para que puedan elegir las vidas que quieren vivir, como dijo Zen, creo que alguna vez lo vimos por ahí, y después hacer que eso efectivamente pase, o propender al desarrollo sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, y hacer eso de verdad efectivo. Entonces, esa tensión, cuando ingresás al ámbito de lo profesional y salís de lo estrictamente académico, es una tensión fundamental que en los primeros años de la actividad o en los primeros momentos te lleva como una crisis de identidad, por lo menos a mí me pasó como desarrollador. Se soluciona en un par de años de terapia, se va solucionando, te vas acostumbrando, vas empezando a masajear un poco esa tensión y decir, bueno, en mi práctica tienen que empezar a dialogar, es importante que nos encontremos en este mundo profesional, intentando que la teoría se amolde un poco a la práctica y viceversa. Esta tensión también nace de lo multi, ¿no? Lo multidimensional, lo multinivel, lo multiactoral. Todos esos multis que entran en juego en los procesos de desarrollo y en los proyectos de desarrollo, que son bien importantes, pero que son absolutamente complejos de comprender y de entender hasta que se tocan. Cuando a mí me hubiese gustado tener un contador de cosas para ir contando las palabras, las veces que utilicé la palabra multidimensional en algún examen de la carrera, y realmente lo logré entender cuando me di de frente contra lo multidimensional y lo multinivel, y eso que es parte de la esencia del desarrollo, porque lo empezamos a ver en problemas del desarrollo, pero que realmente se empieza a comprender cuando se está en el ámbito profesional, y bueno, es una atención que es clave y que es fundamental y que es parte de la vida de NAS y de los licenciados en desarrollo, aprender a convivir con eso. Además de los multi, te empezás a encontrar con organigramas complejos, con recursos muy valiosos y específicos, pero a veces con una fragmentación que yo llamo necesaria excesiva, sobre todo en las organizaciones públicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Necesaria es que a veces hay temas y cuestiones que requieren especificidades y abordajes muy concretos, pero a veces son tan excesivas que te llevas a que en una reunión te encontrás articulando con 15 personas. Y ya media hora se la comió la presentación, cómo andan los hijos, cómo estamos, el partido de fútbol y demás. Pero llegar a decisiones concretas y a generar proyectos concretos a veces
es muy complejo. Y no digo que esos multis no sean importantes, sino que a veces son tan fragmentados que son hasta difíciles de abordar. Nos pasa que tenemos áreas sumamente muy específicas y que son parte de la cosa, pero bueno, se termina siendo complejo. Acá, por ejemplo, ahora quería comentar una experiencia concreta. Estamos trabajando en un proyecto de migraciones en el área metropolitana, con todas las complejidades que tienen las migraciones, sobre todo las migraciones recientes, pensando en hacer una serie de grupos de discusión, y bueno, empezamos a tirar los ejes transversales de esos grupos que tendrían que abordarse, realmente que son cuestiones muy profundas y complejas, y empezamos con la vivienda, la inserción laboral, la fragmentación social, la segregación territorial, la xenofobia, la trata de personas, la discriminación, hasta que nos encontramos con el límite de los recursos. Tenemos que hacer 250 grupos para poder entender un poco cada uno de estos fenómenos que están entrelazados entre sí, y que, bueno, que son parte de mirar al desarrollo desde una perspectiva multidimensional, pero que tenemos una restricción de recursos y de tiempo que empezamos a tener que recortar cosas y a quedarnos con lo más significativo, lo más importante de la cuestión. Desde mi experiencia, esta cuestión multinivel es más cercana, porque estoy inserto en el segundo nivel de gobierno, estamos cerca del gobierno nacional y también cerca de los municipios, niveles de gobierno con capacidades, con recursos muy visibles, con niveles de madurez muy distintos, con competencias también distintas, y ahí la articulación empieza a ser como una herramienta fundamental del trabajo profesional, tanto o más como el éxito, ¿no? O sea, tener capacidad para articular es una cuestión fundamental y que se aprende en la práctica, más allá de todo lo que vimos durante la carrera en cada una de las materias. Entonces, lo que buscamos siempre es como mantener ese equilibrio en esa tensión que se da entre la teoría y la práctica a nivel profesional, y aprender a manejar ese equilibrio es como el arte del quehacer profesional de licenciado en desarrollo, diría yo. Por eso digo que la terapia es una cuestión clave, así que quienes están por recibir vayan considerándolo. Porque a veces la teoría te abre espacios para desarrollar una política pública clave, como por ejemplo el vínculo entre la academia y el Estado, y acá está Adrián, con quien hemos articulado mucho de la Intendencia, y vemos que ese vínculo academia-Estado, empresas, triángulo de sábado es fundamental. Desarrollar ese vínculo y cultivarlo es clave, y empezamos a trabajar, y al IDE que presentó Adrián el otro día, le pedimos desarrollar un IDE, que es un índice de desarrollo local a nivel de las microrregiones, y lo pudimos hacer, y se nos abrió un espacio para que la teoría pueda marchar con la práctica del desarrollo y nos pueda brindar insumos para tomar decisiones y diseñar acciones de política pública acordes a las especificidades de los territorios, sobre todo de Canelones, que es un departamento sumamente complejo, dividido en 8 microrregiones que tienen identidades absolutamente distintas. Y esa teoría que nos invita a trabajar en esa cooperación con la academia, a veces choca con la práctica de los tiempos burocráticos, de las administraciones, y empezás a hacer un convenio porque teóricamente fortalecer ese vínculo es clave para el desarrollo, y empezás a hacer ese convenio burocráticamente por cuestiones que son regulatorias y que están bien, tiene que pasar por 250 oficinas. Cuando está en las condiciones políticas y administrativas para desarrollar el convenio, se termina el año lectivo y nos quedamos sin la posibilidad de poder hacer eso efectivo. Pasa por el año que viene, pero cambió el año contable y hay que iniciar el expediente de nuevo, y así la venimos piloteando en esa tensión teórico-práctica que vos decís, bueno, no, tenemos que hacer esto, teóricamente está bueno, prácticamente vamos pensando para el año que viene porque ya sabemos los tiempos que demanda, y eso a veces es un motivo de frustración profesional, que bueno, hay que aprender
a trabajar. Ni que hablar cuando esto se da con las empresas, ¿no? Porque con la academia tenemos esta flexibilidad. Cuando te encontrás con los empresarios y empezás a gestión burocrática, se cierra la puerta y nos vimos. Pero bueno, está. No son todas pálidas, a mí me quitaron hablar de las pensiones. Que bueno, está, qué lindo espacio para hacer catarsis. Bien. Después otra cuestión fundamental es la atención permanente que está vinculada al ciclo de la política pública, y que eso no es un mal de los herederos, sino de todas las ciencias sociales. Sabemos que muchas veces el diseño de la política pública no está antecedido de un proceso de evaluación, y que la evaluación no siempre es consecutiva de la ejecución de las políticas públicas. De ahí nos arrancamos los puntos porque empezamos a diseñar políticas públicas que no están fundamentadas en evaluación y en procesos de trabajo anteriores y en datos. Y esa es otra tensión que hay que aprender a manejar, porque en organizaciones políticas los tiempos a veces son distintos, pasan los años y la rotación de personas y de cabezas de direcciones también es una constante, y van cambiando las prioridades, y bueno, y la evaluación queda por delante o por detrás. El uso de los datos es algo que realmente tenemos que trabajar muchísimo más, a veces por desconocimiento de los datos que tenemos, a veces por cuestiones también de poder, de que los datos son fuentes de información y de poder valiosos, y bueno, teóricamente sabemos que tenemos que evaluar después que hacemos algo. Prácticamente a veces eso no se da porque bueno, los tiempos son acotados. Para terminar, un par de cuestiones que quería destacar de la licenciatura que nos brinda como herramientas. Una son las pasantías de egreso, porque son una herramienta clave para comenzar a entender esto que se nos viene, esto de la complejidad y la tensión teórico-práctica, porque nos invita a salir un poco del aula y a insertarnos profesionalmente o preprofesionalmente en un área de trabajo, y empezar a entender qué es esto del ejercicio del desarrollo. Y ahí mi experiencia también fue clave, y me generó como muchos aprendizajes para después poder insertarme en el ámbito que hoy estoy trabajando, por ejemplo. Y ahí está Florencia, que me acompañó durante mi pasantía, cuando estaba como madurando algunas cosas y no entendía esto de la atención teórico-práctica del todo. Y bueno, las pasantías a quienes estamos por recibir creo que son una herramienta clave y fundamental. Y por último también los ejes. Me parece que es una herramienta hermosa que tiene la facultad para practicar la interdisciplina, para dialogar. Yo tuve la oportunidad de participar de un EFI de agricultura familiar, que estuvo súper interesante, y que fue, por lo menos para mí, como una experiencia futurista en esto de salir de facultad, de ir al territorio y de dialogar con otros saberes. Ahí había gente de psicología, de agronomía, de veterinaria, y veía que nosotros desde el desarrollo y esta formación de los entes multifocales y multidimensionales del desarrollo, teníamos como esa mirada para aportar súper interesante de generar el diálogo entre los saberes. Y ahí encontramos, por lo menos yo encontré un espacio, y creo que los compañeros de esta generación también, en los grupos que se habían armado, de generar esas articulaciones y de tratar de mirar desde múltiples ópticas el problema del desarrollo que se estaba tratando en ese momento, que era el recambio generacional en una zona rural de Rocha. Y esa herramienta me parece que también es una clave fundamental que nos brindó la licenciatura, entre otras tantas que, bueno, que son fundamentales para trabajar en esto del desarrollo día a día. Así que bueno, por ahí quedo por esto de la atención. Ahí llegó Soledad también. Ya te presentamos, Soledad, así que esa parte ya le decimos, y te dejamos para el final, así que tranquila, puedes llegar. Capaz que te un lugarcito ahí para. Bueno, si te parece, pasamos contigo, Lucila. Vale. También unos 12 minutos, te voy avisando. Bien.
Bueno, me gustó la idea de terapia, se puede hacer un convenio con la Facultad de Psicología. Pensando más en el tema de identidad, por ejemplo, mi abuela nunca supo bien lo que estudiaba. Ella creyó que estudiaba sociología y bueno, hay batallas que no dan. Eh, bueno, como mi intervención la pensé como en tres partes y sobre todo enfocada en la ejecución de la política pública y desde este rol de las organizaciones, que es un poco donde he trabajado estos años de diferentes lugares, diferentes organizaciones, y bueno, un poco traer desde el trabajo en territorio y de lo más concreto. Para eso, como me parecía que estaba bueno, la primera parte como hablar del contexto en el que trabajamos muchas veces los equipos de las organizaciones en territorio, que un poco venían hablando la mesa anterior, ¿no? Esto de los desafíos del desarrollo en el Uruguay. O sea, es imposible empezar a hablar si no hablamos de un contexto, ¿no? De pobreza, de desigualdad. Tenemos el dato de 1 de cada 5 niños, niñas, adolescentes están en hogares en nivel bajo de pobreza. Hablamos de territorios donde hay una segregación territorial muy fuerte. Yo hoy, por ejemplo, estuve allá trabajando en Ciudad de la Costa, en esto de llevar propuestas juveniles en diferentes lugares. Atrás donde están los barrios privados, no sé si conocen por ahí, está la Tabona y otros barrios más. Hay como una fragmentación, o sea, muro y basural y asentamiento atrás. O sea, es muy impactante de ver, incluso pasan muchas cosas en base a eso, ¿no? Entonces, bueno, la segregación territorial también, todo lo que son las ausencias de la materialidad, de infraestructura, en esto de que cada vez se ocupan más las periferias, en lugares, en zonas que se consiguen como rurales, entonces hay como unas ausencias, ¿no? De lo que es la vialidad, iluminación, caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a una parada. Bueno, como esa ausencia de materialidad, también se habló de la ausencia de trabajo, del acceso al trabajo formal, la deserción estudiantil, ¿no? Como trabajamos bajo este contexto, ¿no? Las dificultades que esto trae para nuestro laburo, que es garantizar derechos, ¿no? Entonces, como partimos de esta situación. Y bueno, y un poco el rol de las organizaciones es como trabajar un poco en disminuir esas inequidades. Decimos un poco, que es un montón, ¿no? Más en el caso acá en los que trabajamos, pero bueno, partimos como de este contexto. Hoy se habla mucho del derecho a la ciudad, que por ahí las vecinas y los vecinos no lo traen con esa categoría teórica, pero sí lo traen en la piel, ¿no? En estas luchas que tienen que tener día a día en reclamar estos derechos. Entonces, bueno, como un poco para... ahí pasó la clásica uruguaya. Un poco para enmarcar el trabajo que tenemos en este contexto. Y después quería traer como, que acá tengo mis apuntes, que también fue una construcción colectiva con compañeras, que también estaba bueno como conversar, lo que aparte, que lo voy a decir ahora después, pero uno de los desafíos es esto que traen de sistematizar el trabajo que hacemos, que es un clásico que no tenemos tiempo. Entonces, ahora que yo le dije, che, tírenme unos piques para la charla, decíamos, a ver si nos sentamos a sistematizar nuestro laburo, que en realidad queda muchas veces invisibilizado, como el laburo de las vecinas, ni que hablar. Pero este trabajo que tenemos del día a día, claro, nos cuesta mucho ponerlo, escribirlo, y pasan un montón de cosas, ¿no? Bueno, ahí ya puse otro desafío. Los desafíos como políticos institucionales. Uno de ellos es la falta de articulación que muchas veces existe dentro de los organismos estatales, ¿no? Nosotros, las organizaciones, trabajamos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la Intendencia, que es el Plan ABC, y bueno, tenemos un diálogo constante con los equipos de la Intendencia. Y muchas veces en el trabajo hay una falta de articulación de, por ejemplo, el Plan ABC, el equipo ABC, con la división limpieza, con saneamiento, con espacios públicos. Pero que eso afecta a nuestro trabajo, y ni que hablar después el llevar a cabo el laburo con los vecinos. Por ejemplo, hay que mover los contenedores, hay un basural, y las vecinas reclaman, y nos dijeron que, por ejemplo, no hay mucho diálogo con la división de limpieza, entonces que vayan los vecinos a la Intendencia a reclamar. Y vos decís, pero estamos acá, el equipo, ¿no?, de organización, está la Intendencia, y le pedimos a los vecinos que vayan a la Intendencia. Como que esa falta de articulación es, capaz que algunos de que trabajan acá en territorio, vi que unos se ríen, y digo, es constante, que son cosas con las que lidiamos en la cotidiana. Como para llevar también a ejemplos concretos de la falta de articulación, y también esto que traemos muchas veces en el desarrollo de la mirada integral, ¿no? Que es bastante difícil más en lo social, porque a veces cuando trabajamos en lo social es lo social, y te olvidás de
¿no? De otros aspectos como el empleo, la seguridad, esa dificultad de poder mirar los problemas de una mirada integral. Eso es sin duda uno de los desafíos. Después la burocracia, no sé si por ahí surgió también, que hay, Karina, la coordinadora de asentamientos, decía que, bueno, está bárbaro los trámites, cómo se piden, si tenemos que plantar un árbol enfrente de nuestra casa. Está ahí, capaz que entendemos las demoras. Pero cuando hablamos de las condiciones de vida de la gente y de derechos, no pueden hablar las demoras que hay para pedir las cosas. Es como bastante un chiste, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los desafíos que tenemos también en el trabajo de las organizaciones en el territorio. Las condiciones de trabajo, que también son importantes de los equipos, la precariedad que hay, los cambios de gobierno, ¿no? Que muchas veces hay recortes, y que tienen que ver con ideologías, con formas de intentar la intervención del Estado, ¿no? Con presupuestos. Pero bueno, hay una precariedad, las contrataciones muchas veces se están haciendo ahora como unipersonales, entonces pasamos de ser trabajadoras a ser empresas. Bueno, cómo repercute un poco en nuestro trabajo también. La civilización del reclamo, le llamamos a esta modalidad de pedirles a los vecinos y vecinos que reclamen para garantizar sus derechos, como las propias contradicciones del Estado, ¿no? Por un lado, pedimos la participación social, que es un desafío en sí mismo, ¿no? Y sabemos que la participación es positiva y se hacen cosas increíbles y necesitamos que la gente se organice. Eso todos lo repetimos, lo sabemos. Pero también naturalizamos que todo el tiempo le estamos pidiendo a los vecinos y vecinas que se movilicen para reclamar. Si quieren tal cosa, que hagan una nota común, que busquen firmas, que vayan a la intendencia. Ahora estamos con el tema de las calles y no hay presupuesto para asfaltar las calles, pero sí se van a mejorar. Pero los vecinos y vecinas quieren el asfalto. Bueno, que vamos a seguir, que sigan insistiendo en la respuesta de la intendencia. Entonces, estamos como naturalizando que todo el tiempo tenemos que estar en eso, ¿no? De pedirle el constante reclamo para garantizar sus derechos. Y a quienes les pedimos y a quienes no también, porque hay otros barrios donde llega de otra forma. Bueno, destinar tiempo, esto que decía el pienso, ¿no? A sistematizar como parte del trabajo que tenemos que tener las organizaciones y también como una fortaleza, que sea como la tercera pata, de poder encontrarse las organizaciones para poder como trabajar en conjunto, y porque muchas veces resuenan las mismas demandas en todos los barrios. Entonces, como justamente fortalecer esas demandas y aparte nutrirse de otras experiencias. Esa es una de las fortalezas que tenemos, que ahora, por ejemplo, estamos participando de unos encuentros que se llama Red de Redes, que tiene que ver con eso, encontrarse las organizaciones para compartir lo trabajado y poder trabajar en conjunto para demandar las cosas que hay que cambiar. Ahí un poco para ir cerrando, entre las oportunidades y fortalezas. El rol que tenemos las organizaciones, esto de ser como intermediarias, ¿no? Con los vecinos y las instituciones, las vecinas y las instituciones, esta forma de ser interlocutoras, que ayuda muchas veces en esto de canalizar, gestionar, ayudar en las gestiones, acercar recursos, a ver, por ejemplo, entradas para actividades culturales, o facilitar como cantidad de trámites que muchas veces son complejos. Y bueno, y aprovechar justamente ese acercamiento para mejorar las políticas, ¿no? Poder acercar la voz de los vecinos y vecinas a construir políticas que respondan más a las necesidades y a las demandas, facilitar, y bueno, y generar también estos procesos que le llamamos como de interacción, ¿no? Hay que pensar la política pública como proceso de desarrollo que requiere interacciones. Esto que un autor decía, ¿no? La gobernanza interactiva, la gobernanza sociopolítica. Dejar de pensar como esto de unos de arriba hacia abajo y sí como sea bidireccional, que tenga como que necesite ese diálogo y esa participación para construir políticas que respondan más a las necesidades y a lo concreto, ¿no? Y no tanto como a veces de un lugar donde no se visualiza todo esto que pasa acá abajo. Un poco, no sé si se me fue el tiempo, pero un poco por ahí. Lucila, ¿no? De hecho, creo que dejaste 1 o 2 minutos de... Así que gracias por eso. Bien, pasamos contigo, Jimena. Bien. Bueno, gracias. Yo les iba o tenía preparado conversar sobre
algo que podría titular 5 problemas de un licenciado en desarrollo queriendo ejecutar políticas públicas, ya que nos gustan tanto los problemas a nosotros. En realidad, 6 desafíos al menos que identifico en la práctica, ¿no? de ejecutar políticas públicas en una agencia nacional de desarrollo, además, ¿no? O sea, hay desarrollo por todos lados, al menos discursivamente o retóricamente, entonces eso ya de por sí es un desafío, pero a la vez una oportunidad enorme también, ¿no? De que como licenciados y licenciadas en desarrollo empecemos a ocupar lugares para poder desarrollarnos, ya sea en los gobiernos locales, nacionales, desde las organizaciones civiles. Y el primer desafío entiendo que es cómo desde la política pública podemos captar el propio concepto de desarrollo, ¿no? O sea, cómo una política pública es funcional a esta definición de el desarrollo como un proceso orientado de cambio, ¿no? Y ya esa definición que la aprendemos el primer día que ponemos un pie en la licenciatura, nos carga de complejidades después cuando vamos a ejecutar. Primero, por la intencionalidad que hay implícita en el concepto. Es un proceso orientado, entonces ahí ya hay un montón de problemas. ¿Quién lo orienta? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿No? Ya responder esas tres preguntas desde un espacio de ejecución de políticas son muchos problemas, ¿no? Que se empiezan a desencadenar o a ver. La intencionalidad de quién lo orienta lo dejo porque creo que es un desafío en sí mismo. En este punto de a quién se orienta y cómo se procesan los cambios, vincula este segundo desafío, que es el entender el para qué y el para quién de la política pública de desarrollo, ¿no? Que creo que un licenciado o licenciada en desarrollo son preguntas que naturalmente vamos a llevar arriba de la mesa, ¿no? Bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para quién? Y ahí creo que tenemos en esto de irme echando desafíos, pero también herramientas que siento que tenemos como egresados, en esto de pensar el para quién, la capacidad para estructurar buenos problemas, ¿no? O sea, una política pública puede llegar a ser buena si primero definió bien qué problema quiere atacar. Si no tenemos buenos problemas, difícilmente vamos a tener buenas políticas públicas. Entonces creo que ahí tenemos un montón de herramientas. Hoy Cristina lo traía y en algunas otras mesas, de esto de pensar desde los problemas del desarrollo y cómo nosotros podemos estructurarlos y encontrar ahí pasos para diseñar políticas. El segundo es esto del para quién, y es el pensar siempre al destinatario de la política pública. Los licenciados creo que hacemos buenas preguntas a veces en estos espacios de, bueno, ¿y para quién? ¿No? O sea, no es una política, no es para todos, es para alguien que tiene algunas características en particular. Y en eso, en ANDE en particular, yo creo que he descubierto un actor del desarrollo que a lo mejor en la carrera creo que no lo vimos tanto, pero que entiendo que es un espacio bastante amplio de trabajo, que es de las pequeñas empresas, ¿no? De las micro, pequeñas y medianas empresas. Ayer Luis decía el océano de la baja productividad, ¿no? Que ese es el problema del desarrollo en el Uruguay. Ese océano de baja productividad tiene cara de micro, pequeña y mediana empresa, porque son el 99% de las empresas del Uruguay que ocupan el 60% del empleo y que representan el 20% de las ventas. O sea, y ya con esos dos números sabemos que hay temas de productividad, pero son un actor para mí relevante en términos de desarrollo, no solo por el aporte al PBI, sino justamente por el rol que ocupan en la matriz social. O sea, están generando empleo, están generando seguridad social o no. Y al final son empresas familiares, son personas que están todos los días tomando decisiones o dejando de tomar decisiones que impactan en la matriz productiva que tenemos. Porque yo creo que a veces en la licenciatura podemos trabajar a veces mucho con esa idea como macro o de lejanía, ¿no? Transformación productiva, matriz productiva, desigualdad, pero son personas decidiendo o dejando de decidir si invierten, si no invierten, si forman, si no forman, si contratan, si forman a sus equipos de trabajo o no. Entonces creo que eso yo lo traigo, que me parece que fue como un aprendizaje más desde la práctica de trabajar en la política pública, de pensar que si bien estamos trabajando siempre como con conceptos muy macros,
al final del día están bastante cerca y el desarrollo es futuro, pero también es hoy. O sea, hoy están pasando cosas que impactan en el desarrollo futuro y creo que ahí tenemos como una capacidad de cambio que a veces no nos tenemos que asustar. O sea, son procesos grandes, pero que realmente se pueden incidir desde distintos lugares. Entonces ese creo que es el segundo desafío. El tercer desafío es pensar cómo las políticas públicas generan capacidades multinivel. Este concepto que trae Emi, y que también, capaz que cuando lo escuchábamos teóricamente decíamos, multinivel, ¿qué es? O sea, ¿cómo se ve? Bueno, se ve, se vive, se toca, se sufre con lo multinivel, y creo que en los procesos de generación de capacidades creo que hay una clave tremenda para la política pública, en esto de generar capacidades en las personas, en las organizaciones, en el entorno, pero en particular en las organizaciones. Yo creo que cada vez me convenzo más de que tener capacidades o organizaciones con capacidades es clave para la ejecución de políticas públicas. Y para eso o necesitas recursos, o necesitas normativa, o necesitas poder político, o mejor si las tres, ¿no? Pero son procesos que en algún punto tienen que estar, y eso lo vemos, y lo vemos desde estos lentes que traía ahí. El cuarto desafío es, y acá me declaro discípula de Adrián, como mirando esta mirada del desarrollo territorial, y es cómo evitar la tentación del centralismo trabajando en una agencia nacional. Muy lindo hablar de desarrollo territorial, pero después te quiero ver en una agencia decir, bueno, ¿cómo hacemos, cómo ejecutamos políticas con un enfoque de desarrollo territorial desde una agencia que se piensa con un alcance nacional? Y eso implica un ejercicio político absoluto, y hoy lo decían, un ejercicio político en mayúscula, ¿no? Es tal cual, porque reconocer autonomías locales es renunciar a la omnipotencia de la centralidad, reconocer que los territorios tienen también cosas que decir y destinos u otras alternativas que definir. Creo que en Ande y en este programa que estamos ejecutando, yo en eso siento que lo estamos haciendo relativamente bien, o de una manera que creo que comulgo con eso, que es esto de evitar el franquiciado de la política pública, ¿no? Es decir, no en todos los lugares una política se tiene que ejecutar igual, pero eso requiere tiempos, requiere conversaciones, muchas conversaciones, y sobre todo es una renuncia también de espacios de poder en algún punto. El quinto desafío es cómo entender también a la política pública, cómo la política pública entiende el desarrollo como algo complejo y sistémico cuando estamos ejecutando políticas en una matriz de gobiernos y de estructuras verticales y sectorializadas, ¿no? Donde el incentivo a conversar con otros tiende a cero, ¿no? O sea, yo ejecuto una política de mi pymes y la ejecuto, no hablo con el MIDES, no hablo con las intendencias, son decisiones, pero el diseño institucional no te incentiva eso, salvo que tengas incentivos ideológicos o del marco teórico que te lleve a eso, ¿no? Entonces creo que ese es un desafío tremendo. Y acá vinculo esto de quién orienta el desarrollo, porque esas conversaciones no se dan, entiendo, porque también no hay nadie que nos coordine como descoordinados. ¿Quién coordina a los descoordinados, ¿no? ¿Dónde está esa mirada como más general, o ese plan que sí nos podría orientar, ¿no? Creo que eso es algo que cuando ejecutas políticas de desarrollo, enseguida te empieza a hacer falta, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde está la matriz que te orienta? El último desafío, creo que alguien que pasa por la licenciatura y ejecuta políticas, al final te queda la pregunta de saber si lo estamos haciendo bien, o al menos cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, yo creo que en el tema de la evaluación hay un espacio gigante, y hoy hablaban de que están pensando el posgrado de desarrollo. Yo creo que el tema de la evaluación de la política y de la evaluación del desarrollo es algo donde siento que no tenemos tantas herramientas, o al menos hay como un espacio grande
ahí para pensar en esto también de entender cómo evaluar la sostenibilidad organizacional, económica, ambiental. Entonces, esos 6 desafíos como primeras conclusiones. De terapia no recomiendo. No, la parte de terapia. Bien, y para terminar con el panel de hoy, la palabra a Soledad Salvador. Bueno, gracias por la invitación. Un placer compartir este panel con chicos tan maduros, diría yo. No los veo muy jovencitos, pero la verdad que tienen reflexiones buenas. Me iban dejando chiquita, no sé. ¿Y ahora qué digo yo? Pero bueno, nada, les cuento. La invitación viene porque Ciedur, la verdad que ha tenido un contacto muy directo con muchas de las que ahora ya son egresadas, por suerte, de la licenciatura. Hubo un vínculo ahí virtuoso entre el curso de Economía y Género en la Facultad de Ciencias Económicas, que también fue algo que costó, en gran caso que no llegar a tener ese curso, pero bueno, por suerte Alma vino yo adelante, y como Alma trabajaba también en el área de desarrollo y género de Ciedur, habían chicas que hacían el curso por la licenciatura de desarrollo y hacían la pasantía en Ciedur, era como... Y con Reto ya nos mandábamos mail, ya más o menos de vuelta el otro año, de vuelta hay alguien más que quiere y hacer la licenciatura, la pasantía. Pero bueno, la invitación era un poco de esto, ¿no? Desde lo que conocemos del perfil, de los egresados, de lo que hemos trabajado, y también del Ciedur como una institución que ha pensado en el desarrollo hace 47 años. O sea, Ciedur se funda en agosto del 77, en el momento negro de este país, pero bueno, a veces por más negro que esté el clima, las cosas florecen, resultaba que los universitarios expulsados de la universidad, y así se llama el libro que se publicó de los primeros 20 años de Ciedur, que es Académicos en la Universidad, muchos ingenieros agrónomos, económistas y algunos sociólogos, bueno, formaron Ciedur, formaron CIME, otros centros de ese tipo, con fondos que venían del exterior, de los exiliados, que desde allá conseguían fondos para fundar estos centros acá. Y o sea, la conformación, la estructura de la institución, por eso se llama Centro Interdisciplinario sobre el Desarrollo Uruguay, era tener áreas, ¿no? Entonces estaba el área vinculada a ambiente, trabajo, comercio, otras. Después, más adelante, hacia los 90, Rosario Aguirre, que es una profesora emérita de esta facultad, crea el área de desarrollo y género. Y yo en realidad entré a trabajar en el área de desarrollo y trabajo con el asesoramiento sindical, que me encantó, fue como cosas más lindas que he hecho en mi vida, vincularme con sindicatos. No es trabajo pedante, pero es un trabajo que después te reconforta. Sí, es un trabajo con la gente, por eso las escuchaba eso y yo digo, está lindo, porque es verdad que todo esto a veces tiene eso, pero también tiene lo reconfortante de saber que estás poniendo un granito de arena a alguien que si no tuviera no tendría, ¿no? Esa posibilidad. Y como materializar lo que uno sabe, lo que aprende en cosas concretas, ¿no? ¿Qué beneficio trae en cada acción de eso? Y después también ayudar a esto de pensar el desarrollo, porque siempre estás como en esto, ya hablábamos mucho sobre el marco teórico, bueno, pero uno a veces se olvida un poco del marco teórico, pero de vez en cuando vuelve, ¿no? Es como que vas y vienes en ese pensamiento, y nada, simplemente contarles que, bueno, que efectivamente cuando yo entré en el área de trabajo, pero después las compañeras de género me empezaron a mirar con buenos ojos para también participar ahí, sobre todo porque yo había hecho una pasantía sobre el tema de comercio internacional de servicios, y ahí ya estaba ese estímulo, ¿no? De la cooperación canadiense, en ese caso, de cómo pensar este tipo de comercio internacional, que no era lo común, podríamos decir, era de servicios de salud en este caso, qué impactos tenían en términos de la equidad social y de género. Entonces ahí todo eso empezaba a vincular equidad social, equidad de género, ¿no? Que una cosa no esté descolgada de la otra, que el desarrollo no está descolgado de la equidad, y tampoco de la equidad de género. Entonces, ¿y cómo después empezás a interseccionalizar otros temas que hoy por hoy, cuando escuchás hablar, bueno, allá está Magdalena, me hace así. Hay muchos otros temas para interconectar e interseccionalizar, ¿no? Uno, por ejemplo, plantea acá que es la migración, algo que en Uruguay, antes del 2020, ni nos preocupaba nada, o sea, era hija de migrante, pero el problema ya había pasado, podemos decir, cuando uno, ahora no, ahora se volvió a generar esa situación de tener una población migrante significativa, que hay que considerar, ¿no? En nuestros estudios, bueno, afrodescendencia siempre estuvo, por más que no estaba en los datos, o sea, porque también acá esto de la teoría y la práctica está mucho también ligado a la información.
Y yo ahí creo que es el desafío más grande que tenemos, que todavía sigo creciendo, que es algo que no sé qué tiene que pasar, pero el Estado sigue teniendo problemas de manejar registros. O sea, los ideales siempre son ir hacia tener registros administrativos, interconectados, no sé qué, pero pasaron estos 5 años, yo estoy escuchando esto desde que arrancó este gobierno. Digo, por decirles algo, que la idea era que hay que trabajar, ¿no? Y hay plata, y se contratan empresas consultoras extranjeras para que ayuden a hacer eso, pero cuando llega el momento de hacer evaluaciones, como comentaron en ciclos acá, es imposible conectar datos. O sea, cada uno sabe los datos suyos y como mucho algo del otro, y después hay me senté o me paré arriba de los datos y no los doy. O sea, como que los datos cada vez más son la mina de oro, digamos, es decir, de cualquier investigador. Capaz que antes pasaba con el INE y eso ahora con el INE no pasa, pero sí pasa con otra información, ¿no? Que para esto de la interseccionalidad, pues los datos del INE, pensarlo del censo que van a salir, se supone ahora a fin de año, las encuestas no te dan mucho margen para usar la interseccionalidad, porque no son representativas. Entonces, medio que fui por varias cosas que la vez, pero simplemente para contarles cómo es el panorama cuando uno quiere hacer esto, ¿no? De pensar el desarrollo con una óptica distinto, capaz que lo tradicional. Nosotros iba a decir, en Ciadura el perfil inicial de investigadores era básicamente economista, mucho ingeniero agrónomo que hacía de economista, porque habían estado en México, en algún lugar, y habían hecho algún posgrado o algo de economía, entonces uno creía que eran economistas, pero eran ingenieros agrónomos. Y ahí yo aprendí mucho de esto del territorio que estaban diciendo, porque por ejemplo, me acuerdo que uno de los trabajos que también estuvo bueno es esto de ir a identificar cuando estaba en el programa de reconversión laboral, que ahora cada vez son menos un programa que busca reconvertir, por decir, sino que más básicamente llevarlos a, reconvertir en términos prácticos, ¿no? Decir, bueno, van a crear una industria, formo trabajadores para esta industria. Bueno, eso ya como que medio está todo más uniformizado a tecnología, etcétera. Pero en aquel momento, yo trabajaba en un ingeniero agrónomo y lo que él hizo, lo primero que hizo fue armar un plano, no, nunca más lo vi, de Uruguay, empezar a ver en cada departamento a qué lugares había que ir, ¿no? Entonces trazaba el recorrido y decía, bueno, ahora vamos a ir para Canelones, después salimos a mostrar La Valleja, después, bueno, me tocó a mí, como era de San Carlos, recorrer Maldonado, entonces hacía lugar, pero tenía, o sea, armada una agenda de todas las empresas que había que visitar para preguntarle con qué recursos humanos creía que iban a trabajar en los próximos 20 años. No, nadie te sabía contestar la pregunta, pero después iba, bueno, ¿cuáles son entonces, si no sabe eso, o sea, dígame entonces cuáles son, ¿no? Las posibilidades del mercado, qué cree que va a precisar? En Uruguay todo eso es muy difícil, pero había, ¿no? Ese pienso como desde el territorio, y ahí es donde mucho también el perfil de cada uno. Por eso yo a los licenciados en desarrollo los voy conociendo, pero creo que tienen como un poco la combinación de estas cosas que antes no teníamos, ¿no? El economista venía más del procesamiento de datos, mucho más de trabajo de escritorio, digamos decir, el sociólogo más del trabajo, ¿no? El quali, siempre el cuanti economista, el quali, el sociólogo, y después, bueno, el agrónomo era más de esto de ir a mirar, no sé, los mapas, los censos. Me introdujo en todo eso que era el manejo de datos, tipo saber en cada localidad, qué localidades hay en Uruguay, más que somos chicos, no se sabe. Entonces, digo, es como, creo, como una combinación de todo eso. Dependerá también en qué temáticas te centres, ¿no? De ver más con el desarrollo local o con otros temas más. Pero bueno, en el caso nuestro, que fuimos más para el lado por eso del tema de economía feminista, género, cómo vincular género con el desarrollo, yo cuando me invitaban les decía, bueno, en realidad sigue siendo un desafío, y para mí es un gran desafío poder interseccionalizar ambiente, género, etcétera, con los temas de desarrollo. Y acá voy a decir algo que se lo dije a ellos y es sincero. En la primera etapa del gobierno de Frente Amplio, en 2005-2010, que se trabajó en armar una estrategia de desarrollo, me acuerdo que los temas de género y ambiente vinieron al final, tipo, onda, ¿y ahora cómo hacemos a esto para ponerle ambiente y género, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, primero tendríamos que saber cuánta gente va a trabajar en esos sectores productivos que identifica como los más. Bueno, no, ya no sabemos eso. Entonces, claro, era difícil ponerle, ¿no? Esos otros componentes si faltaba información o si esa información no se había considerado. Y después me acuerdo que en la siguiente etapa, ahí sí ya fue más como con la OPP, con Sabil, etcétera. Bueno, ahí hice trabajo hormiga. O sea, iba a todas las reuniones que me invitaban y en todas les decía, ¿cómo van a conectar economía con género? ¿Cómo van a conectar los sectores productivos con el tema género? Porque género es como una cosa aparte, ¿no? Que se realizaba desde sociales, con la perspectiva del trabajo remunerado, no remunerado, todo bien, pero los sectores productivos iban en otro carril y los dos iban en paralelo. O sea, no había una conexión entre qué pasaba con los sectores productivos que vamos a promover y qué pasaba con estas cuestiones del empleo que tienen que ver con qué sector productivo promovemos, con qué condiciones, qué tipo de empleo genera.
Lucía de las Aliadas, por ejemplo. Y se cambió también, pero digo, bueno, y Reto Pobre no sé si lo convencí. Pero hay gente que todavía le cuesta, claro, no digo, son cosas de siempre, pero quiero decir, hay gente que no era fácil hablar de género. Porque además, por último me decía, bueno, es una variable como educación. Bueno, no, es lo mismo, pero sí interconecta educación, clases, ¿no? Género, pero en realidad las relaciones de género son relaciones desiguales de poder que tienen que ver con que, ¿no? Hay quienes por ciertas responsabilidades de cuidado, etcétera, como pasó a mí hoy, que llegué tarde acá, no pueden tener la misma disponibilidad que tienen otros que tienen que ser otros sueños, pero digo, eso que todavía cuesta a veces que entre en análisis y ver cuáles son las implicancias que tiene, hay que considerarlo desde el vamos, desde el primer momento que estamos pensando en qué tipo de sectores productivos vamos a promover, porque va a depender también de qué tipo de empleo generen, en qué condiciones, qué cargas horarias, con qué posibilidad, ¿no? de manejo, como decir, del tiempo y después con qué servicios disponibles en el territorio. Por eso todo el tiempo estamos como yendo y viniendo con este pienso entre lo global o territorial y esto de los servicios, la política social con lo económico. Y bueno, y ahí nada más que como otro dato también, porque bueno, si lo piensan desde el lado, hay un análisis muy claro que es del lado de cuentas nacionales, que es decir, si la desigualdad, ¿no? Que hoy tenemos conclusiones en el Instituto de Economía, que la desigualdad empeoró, ¿no? Después de la pandemia. Bueno, si la desigualdad empeora, claramente hay también entre las propias mujeres mayor desigualdad, ¿no? Porque hay quienes pueden seguir subsidiando, ¿no? En base al costo que asumen ese trabajo no remunerado y hay otros que no. Hombres y mujeres, que son básicamente las mujeres de los lugares más vulnerables las que no pueden subsidiar. Entonces, cuando hablamos de la desigualdad, tenemos que poner este componente. Cuando hablamos de la matriz productiva, ¿no? Y en qué medida la matriz productiva contribuye a mejorar, ¿no? la igualdad, ahí está el tema del desarrollo, ¿no? Está interconectado, ¿no? Si cuando la matriz productiva se desarrolla, en realidad generamos más desigualdad, bueno, entonces estamos haciendo algo que yo entiendo no va en favor del desarrollo, ¿no? Por más que no estemos diversificando. Entonces, serían cuestiones que estaría bueno, las traigo así hoy, pero capaz que estaría bueno generar un panel. Porque a mí me han dicho, claro, que en realidad no necesariamente cuando uno piensa en la diversificación productiva está pensando, ¿no? En que va a traer más igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es la pregunta que nos estamos haciendo atrás de eso? Porque yo me creía que sí. Capaz que es muy ingenua, ilusa y muy derivada de la economía. Pero bueno, les traigo para motivarles un poquito el pienso, para ayudar también a pensar juntos, para que me digan que no. Está bien. Yo no tengo ninguna verdad, solo tengo dudas. Y comentarles también esto, ¿no? De que tanto en el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se trabajó en OPP, ahí, después de ese trabajo que les decía Arno de Hormiga, logramos armar un documento que convenció a nuestras contrapartes de que estaba bien esto de que había que poner el tema de género y cómo se ligaba con el tema de desarrollo productivo, etcétera, que no lo veían tan fácilmente. Entonces, a veces es un poquito de normalmente hacer un trabajo como de hormiga y llegar a incidir, pero que no le pasa solo en las facultades sociales ni en los que trabajan en temas de desarrollo de acá. También le pasa a los organismos internacionales. Yo también trabajo en los organismos internacionales y también cuando van a elaborar documentos, ¿no? Como uno que sacó el PNUD de transiciones al desarrollo, también tienen este déficit de saber cómo van a incluir los temas de desigualdad, ¿no? Y cómo van a incluir los temas de género. No que no sepan quiénes están atrás de eso, quienes elaboran el propio trabajo, ¿no? Entonces, son como temas que a veces te convertís en militante. Un poquito militante de los temas de andar pinchando atrás de eso. Pero bueno, nada, comentarles que nosotros, por ejemplo, hemos tenido varios pasantes. Me acuerdo de la primera fue Valentina H., que se lo tomó tan en serio que tuvo creo como 2 años para hacer la tesis. Yo no podía creer, casi que hago una denuncia acá en la facultad y dicen, eso no puede ser. O sea, o me mandabas una pasante o me mandabas a alguien que hace una tesis, pero al final aquello era la suma de todo, era todo lo peor que te puede pasar. Alguien que no solo hace pasantes, sino que encima quiere hacer una tesis que le dura como 2 años. Divina, trabajó hermoso, pero claro, no, era como un estrés que le generaba hacerlo tan bien y cumplir tan bien, que al final nunca cerraba. Después con la siguiente nos fue un poco mejor, menos tiempo logramos que terminaran el trabajo, pero bueno, tuvo Mayra Fernández, tuvo Magdalena, que tuvo, pero poco porque ella quiso, no, y nosotros la quisimos echar, porque tenía también muchas otras cosas en las cuales estar. Y ahora está Valentina Ríos, que tuvo una mesa anterior, que está trabajando conmigo, que es divina. Lo único que a mí me decía, bueno, ¿qué cosas tenés para recomendarnos? Lo único que a todos les falta, pero también me faltaba a mí cuando salí de facultad, pero creo que hoy amerita menos. Yo salí en facultad, ya en los 2000, bueno, todavía no había tantos microdatos disponibles, etc. Hoy ya me parece que no podemos salir de la facultad sin saber manejar bien bases de datos, ¿no? Los programas de manejo de bases de datos.
no sé cómo están en eso, si están yendo hacia ahí o no, pero yo recomendaría que por lo menos al que tenga interés o al que no también empujarlo un poquito, o sea, hay que animarse porque los datos están, ¿no? Les digo porque en serio, yo cuando me recibí no tenía base de datos por procesar porque estaban impresos. Ahí se sentaba el INE arriba de los datos. Los tenían en el IECOL, me acuerdo. Pero bueno, pero ahora están los datos. Y nada, y después contar que Segur también ha sido partícipe y sigue siendo de trabajos, de proyectos presentados con la CECIP. Uno acuerdo con Silvana Mebreda, que está acá, pero de esta también licenciatura, que trabajamos temas de negociación colectiva y brecha salarial, con equipos también de desarrollo, etcétera. Y bueno, y ahora estamos en otro, con otro equipo también, que no son licenciados en desarrollo, pero que podrían serlo, podríamos decir, ¿no? No hay ninguna limitación ahí. O sea, ahí es básicamente idea, buenos proyectos y nada, y que se animen a presentarse, porque convocatorias hay años, convocatorias sí, que hay de distintos tipos, y siempre Segur es una casa de recoger todo lo que tenga buena idea y buenas intenciones, somos bienvenidos. ¿No? Así que recibimos a los equipos que se quieran presentar. Yo que me sobró un minuto, quería hacer como comentario cortito, ahí escuchando a Soledad, que un desafío que no se dijo así tan literal, pero me parece importante es en esto de las organizaciones y las políticas públicas, que bueno, es el título de esta mesa, es el lugar que muchas veces ocupa la organización, que queda como siempre en esto de ser ejecutora de la política pública, ¿no? Y no tanto en la incidencia del diseño de la política pública. Muchas veces los espacios de diálogo son como de validación. Incluso a nosotros nos pasa también como esto de en la diaria, nos bajan como unas verticalazos y es como, bueno, ¿esto es consultivo o tenemos que decirlo así o tenemos posibilidad ¿no? de diálogo? Como que falta todavía como esa apertura en el pienso de la política pública, ¿no? Como esto, siempre quedamos como en ese lugar de ejecutar. Gracias, Lucila. Bien, tenemos unos 15 o 20 minutos para preguntas, dudas, comentarios, reacciones de todo tipo. Sí. Se pelean. No, fue larga la jornada. Brindis, brindis. Ahí Gabriela tiene un... No sé del micrófono. Pero es media del cierre. Sí. Okay. Porque funciona, porque escuché atentamente específicamente de cada uno de los temas particulares de lo que estaban hablando y tal, pero no podía dejar de pensar que qué bien estos licenciados, ¿cómo se dicen ustedes? Leneros. Pero realmente la madurez y la que plantea sus distintas inserciones y bueno, me encanta que ustedes mismos reconozcan algo que yo por lo menos no tenía como un objetivo para trabajar en este mundo, que es esa capacidad de entender e interactuar con distintas profesiones, con distintas miradas, y tener esa capacidad de que entre ellas hablen, ¿no? Porque no va a ser así centro, sino que entre ellas hablen. Bueno, me parece que todas las experiencias que contaron estaban en esa lógica, y la verdad, yo me siento muy satisfecha. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por allá, ahora sí. Bueno, en parte lo que organizaron la mesa y tenía ganas de hacer una pregunta, pero no hay tiempo para... La quería No lo pude hacer el presidente la abierta la formulaba y bueno, no, ahora. Sobre todo le quería preguntar a los colegas de licenciatura, ¿cuál es su opinión, o si tienen alguna opinión formulada, sobre, vamos a poner un poco de suspenso, sobre un eventual posgrado de desarrollo, que fue el tema de discusión en la vez anterior, y qué opinan, así, en la boca de jarro, como bien amigos, sobre este tema. Sí, impresionante. Sí, no, solo estoy...
A ver, yo creo que es importante en realidad porque la licenciatura nos da un pantallazo inicial para insertarnos profesionalmente, pero después empezamos a requerir de otras herramientas para trabajar más en profundidad. Yo soy de generación 2011, conocí la licenciatura cuando estaba naciendo, y creo que se han ido incorporando, porque tengo una compañera, Silvia Álvarez, que está próxima a recibirse, se han ido incorporando nuevas herramientas, nuevos cursos, que están interesantes. Como decía Soledad, todo el tema de base de datos, no recuerdo que lo hayamos trabajado tan en profundidad, y ahora sé que hay algunos cursos vinculados más bien a manejo de R y demás que están buenos, pero la licenciatura son 4 años y los problemas del desarrollo tiene una complejidad superlativa, y creo que un posgrado sería más que bienvenido para profundizar en temáticas específicas. También creo que hoy por hoy la formación continua es fundamental, y bueno, poder dar un salto de calidad en ese sentido me parece que es clave. También porque ahora lo engancho con una reflexión que me hacía cuando escuchaban las compañeras también, como egresados de desarrollo también tenemos una responsabilidad social muy grande cuando hablamos también en el nombre del desarrollo, porque en el nombre del desarrollo se justifica todo, ¿no? Lucía traía una experiencia también ahí de barrio privado, y nosotros en Canelones tenemos toda la discusión con eso, porque los barrios privados también vienen en el nombre del desarrollo, y en el nombre del desarrollo se viene una fragmentación social y barrial muy fuerte, pero es en el nombre del desarrollo. Entonces creo que seguir formándonos va a ser fundamental para también poder complejizar esas cuestiones y poder cumplir esa función social que tenemos de mejor manera. Así que yo creo que es más que bienvenido. Sí. No, ahí sumo nada más esto de que obviamente más que bienvenido, sobre todo por la respuesta que más temprano le dieron cuando preguntaron qué podía hacer un estudiante, y la respuesta era seguir estudiando, ¿no? O sea, yo creo que dentro de los estudios del desarrollo tenemos que seguir estudiando todos los días, cada uno le pondrá el foco temático que quiera, pero es muy importante estar como actualizado. Yo creo que lo que más agradezco también de poder dar clases en problemas de desarrollo es obligarme a estar volviendo a leer, viendo información, estar actualizado. Entonces creo que desde ese punto un posgrado siempre es más que bienvenido, y sobre todo se levanta como algunas cosas que hoy han estado más transversales, ¿no? Bueno, yo apuntaba esto más de la evaluación, pero también lo de la interdisciplina, que sí es verdad que nuestra formación es más multidisciplinar, y después nosotros nos queda el deber de hacerlo interdisciplinario en la práctica, pero creo que ahí tenemos un montón para aprender todavía. En eso creo que somos más atrevidos haciéndolo que aprendiendo, digamos, y creo que ahí hay como espacios enormes, porque obviamente más que bienvenido. Ahora decimos que no, y arruinamos la fiesta. Sí, creo por allá. Ahí. Esta es la primera pregunta que hago, así que tengo que igual aprovechar para agradecer a todos por venir, a quienes armaron y llevaron adelante mesas tan interesantes que, bueno, muchos siguen acá, así que gracias. Mi pregunta viene como pensando en que esta mesa era la que más se planteaba el tema de la participación. A mí, una duda que tengo como persona que estudia desarrollo es, y que no tienen por qué como saberlo contestar, pero entiendo que hablaron bastante de cómo vincularse como desde el Estado quizás con la sociedad civil organizada de distintas maneras. Entonces me queda la duda de qué pasa en aquellos territorios que no están organizados, o que a priori se podría pensar que no hay tanta organización de los vecinos, yo pensándolo capaz que no tanto en Montevideo, pero más en el interior, me quedaba esa duda, cómo incentivar ese cambio que empiece desde abajo, desde lo territorial un poco más, y bueno, no sé, capaz invitar más a la reflexión que a dar respuestas. Gracias.
Bueno, sí. Está buena la pregunta. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en equipos de trabajo donde en esta búsqueda de la participación, ¿no? Aterrizamos en barrios y salimos a buscar participación. Primero como que hay que arrancar, bueno, que hay diferentes formas de participar, ¿no? Muchas veces nos imaginamos una comisión barrial, lo primero que pensamos, no siempre están y no siempre funcionan bien. Debo decir que la mayoría de las veces no funcionan bien. Yo ahora trabajo con una que funciona increíble y anda de vuelo y nosotros sí vamos a las actividades que organizan, no es lo habitual. Pero capaz que hay que salir como a mirar, ¿no? Esto de la observación también y este estudio que muchas veces nos ponemos de estudiar el contexto y los actores que hay, ¿no? Socioterritoriales. Participar puede ser, por ejemplo, en clubes de barrio, ¿no? Como en comisiones de fomento, o de baby fútbol, o sea, como poner esa mirada, ¿no? De las cosas que hay, la iglesia, ¿no? Como que hay diferentes lugares donde también se participa. Y bueno, y después está en lo que uno como busca o pretende. Ahí muchas veces nos pasa que tenemos que armar comisiones, traer según temáticas, ¿no? De interés. Por ahí como es algo como productivo o emprendimientos, pero es una pata justamente muy interesante del trabajo en territorio, cómo habilitar esos espacios y cómo reconocer los que ya hay. Beto, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta y una invitación que me dijo acá Federico que tengo que hacer. Me dijo, Leica, vos sos el mandadero. No, la pregunta tiene que ver con en varias de las intervenciones de hoy apareció o la descoordinación o la falta del para qué o cosas por el estilo, ¿no? Y a veces la planificación aparece como una palabra demasiado de arriba para abajo, pero hay técnicas, hay metodologías, hay formas de plantearse la planificación participativa y herramientas de perspectiva, y la veo a la compañera Lucía por allá, que pueden ayudar a esto. ¿Cómo ven ustedes la necesidad o la importancia de planes de desarrollo estratégico de carácter nacional, multinivel, todo lo que queramos poner, pero esa orientación del para qué? ¿Es necesaria? ¿Tiene que existir? ¿No tiene que existir? ¿Es mala palabra porque cada territorio es propio, único, identitario y por lo tanto deberá resolver qué hace? ¿Se entiende la pregunta? Me gustaría contestar, pero tengo que hacer una invitación antes de que se vaya. Mañana no nos vemos acá, pero en el Zoom, en el programa de la jornada, hay un link para participar de los 10 años de la hermana menor de la LED, que es la TED. La pido acá a la compañera de la juventud, a Amalia. Vamos a estar y la idea es que esto termine también viendo que no solo crece la LED, sino su hermana. Así que a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, en el link está donde dice enlaces Zoom. Y hay que apretar. Yo no me había dado cuenta. ¿Quién quiere responder? Soledad. Ya utilizo la palabra interseccionalidad en el curso. Bueno, bien. Me la impusieron. Está muy importado. Me alegro. No, es que hoy leí a Bertona y la verdad que también. Leí el artículo que salía el sábado, que no lo había leído, pero que leerlo antes de ir a la LED. Un amigo, ¿no? Hablando de alguien que conocimiento de causa. Bueno, no, algo que me faltó fue hablar del tema de la charla. Me encantó lo que ella dijo. El tema de la charla, bueno, sobre el tema de la charla que entra el vínculo del sector público con sociedad civil, sociedad civil organizada, como se le dice, antes hablamos de las ONG o lo que sea. Claro, según tiene un vasto
camino andado en ese sentido, pero lo que les quería contar en particular era algo que para mí era como bien interesante, esto de hacer de articulador, ¿no? Justamente jugar ese juego de cuando las partes no se hablan y no se escuchan, convocar. Y eso sigue siendo muy común, no que lo hagas tú, pero sí que sigue siendo muy común en la realidad uruguaya, y acá lo deben saber los que están en el Estado, entre gobierno nacional e intendencia, ¿no? Es un problema, un diálogo ahí. Yo les digo que tema de cuidado, imagino que con desarrollo debe pasar igual, cuando no son del mismo color, del mismo palo, la cosa medio que se entra un ruido ahí en la comunicación que está difícil a veces de saltear. Entonces, Uruguay es chiquito, somos 3 millones, podríamos ser una provincia, pero así como somos con los 19 departamentos, tenemos problemas a veces para dialogar, llevar adelante políticas, y lo que dice. Por eso creo que esta idea de los planes que planteabas y lo ato a eso, que siempre lo hemos visto como algo bueno, ¿no? Siempre pasa que se parte de la idea de que el plan te va a llevar más o menos todo el periodo, un poco como nos llevó la Estrategia Nacional de Desarrollo, de cuando terminamos, tal vez que en el medio vas haciendo cosas, pero digo, cuando tenés el libro publicado, eso también el gobierno, ¿no? Porque son 5 años nomás, y eso hay que tener en cuenta siempre desde el avance. Y no se arranca al principio, ¿no? Claro, y nunca se arranca al principio, y están los procesos de las contrataciones, los consultores, bueno, ¿qué vamos a decir? Entonces, se acortan los tiempos, y nada, simplemente nosotros, por ejemplo, en el caso de cuidado, que es uno de los temas que hemos trabajado de cerca desde el área, siguiendo, y apuntando a esto de que permitan que haya participación social, ¿no? Porque nos pasó en el gobierno Frente Amplio, pero es decir, no estoy hablando de este gobierno, que también hubieron ámbitos de participación social, pero que se consiguieron diferentes. En aquella instancia, para que hubiera un ámbito de participación social, hubo que pelear, que no vino gratis. Pero cuando vino, desde el Comité Consultivo de Cuidado, bueno, se trabajó bien. La verdad que se trabajaba muy bien. Es un buen ámbito y ahí, por eso digo, para alimentarles con cosas que nutren, ¿no? Para mí lo mejor que te puede pasar en la política pública es tener ahí sentados a los que necesitan y a los que demandan de la política. Porque es un diálogo que ayuda a que ambos conozcan, ¿no? Que vos conozcas lo que ellos están necesitando y la urgencia que tienen, y los ayudas a entender que no es rápido, ¿no? Que nada pasa de un día para el otro. Porque los que estamos afuera muchas veces reclamamos el ya, ¿no? ¿Y cuándo va a estar esto y cuándo va a estar? No, y no era así, tenía sus tiempos. Bueno, entonces cuando uno participa, va dialogando y por lo menos estaba escuchando al otro, a ver cuáles son los tiempos, ¿no? Que hay que saltear y cuáles son esas dudas o esos procesos que no van a llevar a que de acá a un año esté instalado, pero dentro de todo igual, en el caso de cuidado, se anduvo muy rápido, diría yo, en el primer periodo, mucho más rápido, porque se anduvo en obviamente, pero ahí también va la plata, ¿no? Tener préstamos, no tener préstamos, o sea, todo eso influye. Pero quiero decir que hay un tema con la participación, que lo que pasó ahora fue, por lo que he escuchado mismo de compañeros que participan en ANOM, en distintas instancias, o sea, CIADUR es una ONG, participa de la Asociación Nacional de ONGs, tenemos este problema muchas veces del centralismo, ¿no? Porque ANOM funciona en Montevideo, entonces nosotros tenemos despliegue territorial, ¿no? CEDUR tiene sede en Salto, tiene gente trabajando en el litoral sobre todo, en Maldonado, en algunos otros departamentos, en Canelones también, pero no todas, y no necesariamente pues estas asociaciones tienen diálogo, vamos a decir, con todo. Pero sí que en esos ámbitos donde se está participando como ambiente, otros, lo que ha pasado es más como un te cuento lo que hice y listo. No está pasando en estos ámbitos de participación ahora un diálogo de ida y vuelta que era lo que se daba así antes y lo que hay que buscar que se dé. Ahí también lo que yo vi es que el diálogo también lo podemos frenar nosotros mismos, ¿no? En una sociedad civil, porque si uno va al diálogo a pegar, bueno, del otro lado van a venir a contar, y no hay diálogo, ¿no? Entonces eso yo lo digo sinceramente con lo que viví, que efectivamente hay que tener esos ámbitos, hay que alimentarlos bien. Si vamos a ir ahí a hacer militancia política, morimos. Entonces hay que alimentar eso. Y otra cosa última con esto de los planes, que nos pasó también con lo de cuidado, me acuerdo que llegó el plan, ¿no? El periodo pasado, y lo primero que Margarita Perkovich, que es una senadora muy destacada, dijo cuando lo vio: ¿y acá dónde están las metas? ¿Y dónde están los años y cuánto vamos a cumplir cada año? Es todo como una expresión de deseo. Bueno, ese es el otro problema que podemos tener. Título Plan Nacional de Cuidado, contenido, sí, lo que queremos, que aspiramos, que podemos llegar a hacer. Entonces, ¿cómo trabajamos planes en serio, ¿no? Y de eso también hay que también estar formado, podríamos decir, y saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que sirve, ¿no? Que también le sirve al otro para irse midiendo. Siempre lo que se aspira es mucho más que lo que se puede,
eso tenemos que saber así también, y también le pasa a todos los gobiernos, no solo es. Pero quiero decir que, bueno, que también esto es parte de lo que uno tiene que construir desde el otro lado. Gracias, Soledad. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no sé si hay una pregunta. Bueno, nada, agradecer a todos por la gran convocatoria, por la participación. Gracias a los panelistas. ¿Qué? Y hay un brindis, los invitamos al brindis afuera. Gracias.